buenas. En esta ocasión vamos a traerles el trabajo grupal 3, el cual es un video explicativo con ciertos capítulos del libro en resumen y el funcionamiento de un electrodo de vidrio. Nuestro grupo está conformado por Joniel Barrantes Ruiz, Joyce Bel Madrigal Padilla, Nicole Murillo Herrera, Joel Naranjo Torres y Alisa Rosales Briceño. Acá están los temas que vamos a tratar en el siguiente video. Reacciones de oxidación-reducción. Una reacción de oxidación-reducción es cuando los electrones son transferidos de un reactante hacia otro. Agente oxidante, una sustancia con afinidad de electrones. Agente reductor, sustancia que dobla electrones. Tenemos dos formas de realizar reacciones oxidación-reducción. La primera sería contacto directo. Se pone en contacto directo en un recipiente adecuado el oxidante y el reductor, como por ejemplo el árbol de plata, que podemos verlo en la figura 2. La segunda forma sería el contacto indirecto. El agente oxidante y reductor están físicamente separados uno de otros, pero un puente salino lo mantiene en contacto eléctrico, formando una celda electroquímica. Cuando ocurre esto, se da una reacción neta idéntica. Celdas electroquímicas. ¿Cómo está formada una celda electroquímica? Normalmente son de circuito abierto. Si se conecta un voltímetro con alta resistencia, es un circuito abierto. Conforme se aproxima al equilibrio de la reacción, el voltaje disminuye a cero. Por lo tanto, no realiza trabajo y no ocurre reacción neta. Tenemos dos conductores llamados electrodos que van a estar sumergidos en la disolución del electrolito. Normalmente deben de estar separadas y deben ser distintas. El cloruro de potasio es el que más utilizamos. Tenemos un cátodo, que es el electrodo en el cual ocurre la reducción. El ánodo, que es el electrodo en el cual ocurre la oxidación. Y un puente salino. ¿Cómo se puede representar una celda electroquímica? Representación esquemática de las celdas. La línea vertical indica el límite de fase. La doble línea vertical representa dos límites de fase. Corrientes en celdas electroquímicas. Electrodos están conectados mediante alambre. Existen tres mecanismos de transportar la carga. Dona la corriente y va a fluir en dirección opuesta al flujo de electrones. Los aniones y cationes son transportadores de carga entre celdas. La condición iónica va a estar vinculada con la conducción electrónica. Tipos de celdas electroquímicas. Tenemos 4 tipos de celdas electroquímicas: galvánicas o voltaicas. Estas almacenan energía eléctrica, tienden a proceder simultáneamente y producen un flujo de electrones, desde el ánodo hasta el cátodo. Electrolíticas. Requieren fuente externa de energía eléctrica. Las reacciones de los electrodos son totalmente indexas a las celdas galvánicas. Reversible. Dirección de la reacción electroquímica. Es invertida cuando se cambia el flujo de electrones. Irreversible. El cambio de la dirección de la corriente provoca que se realicen direcciones distintas en los electrodos. Tenemos algunas definiciones para entender un poco. Potenciales de un electrodo. Su objetivo es que la reacción pase a un estado de equilibrio y está relacionado con la energía libre de Gibbs. Potencial de una celda es la diferencia entre dos semiceldas, tomando en cuenta que el contacto líquido sea despreciable. Se puede determinar potenciales de celdas relativos sustituyendo uno de los electrodos y manteniendo los demás iguales. Tenemos la descarga de una celda, una alta resistencia al voltímetro que evita que la celda se descargue demasiado y entonces al medir el potencial no ocurre una reacción. Cuando se alcanza el equilibrio no hay corriente neta en la celda y el potencial es cero. Electrodo estándar de hidrógeno es el que se ha utilizado al pasar de los años como el de referencia general para así poder comparar con sus potenciales. Es reversible y depende de la temperatura. Diferencia entre potencial de electrodo y potencial de electrodo estándar. Un potencial de electrodo es definido como el potencial de una celda, en el cual el electrodo en cuestión es el electrodo de la derecha y el electrodo estándar de hidrógeno es el electrodo de la izquierda. Como lo podemos ver en la figura 5, tenemos el potencial de electrodo estándar, que es definido como el potencial de electrodo cuando las actividades de los reactantes y productos son la unidad.
Implicaciones adicionales de la convención de Siemens-Rayleigh-Park. El signo del potencial del electrodo es dado por el signo de semicelda. Cuando la semicelda es positiva, será espontáneo, como el cátodo cuando la celda es descargada. Cuando la semicelda es negativa, es espontánea, como el ánodo cuando la celda es descargada. Efecto de la concentración sobre los potenciales de electrodo. Si aumenta el potencial de electrodo, aumenta igualmente la concentración de la disolución. Para sacar una relación cuantitativa se utiliza la siguiente fórmula, donde E es el potencial de electrodo estándar, el cual es característico para cada semireacción. R es la constante de los gases ideales. T es la temperatura. N es el número de moles de electrones que aparecen en la semireacción para el proceso del electrodo como está escrito. F es la constante Faraday, que es de 96.475 colos por mol de electrones. Y Ln es el logaritmo natural de un electrodo estándar. Es una constante que brinda información cuantitativa sobre la fuerza que conduce a una actividad de equilibrio. Con relación al electrodo estándar de hidrógeno, es utilizada únicamente en reacción de reducción. No interfiere el aumento de moles de la semireacción balanceada, depende de la temperatura. Y cuando ese potencial es positivo es porque es espontáneo con respecto a la referencia. El electrodo de hidrógeno. Existe una tabla con datos del potencial estándar para varias reacciones, que es la tabla que podemos ver en la figura 7. Sin embargo, esta tabla es pequeña, existen algunas otras más. Aplicaciones de los potenciales de electrodo estándar. En este capítulo se nos presentan tres distintas formas en las cuales se pueden emplear los potenciales de electrodo. Calcular potenciales termodinámicos en celdas, calcular las constantes de equilibrio para las reacciones redox y construir curvas de valoración redox. Cálculo potenciales de celdas electroquímicas. Para calcular el potencial de una celda galvánica o el potencial necesario para elaborar una celda electrolítica, se puede aplicar la potencial de electrodo estándar o la ecuación de Nernst. Son teóricos los potenciales calculados, debido a que las celdas no presentan corriente. Se puede referir al potencial termodinámico de una celda electroquímica como la diferencia entre el potencial del electrodo derecho y el potencial del electrodo izquierdo. La fórmula se encuentra en pantalla. Hablando de la determinación experimental de potenciales estándar, es de suma importancia tener presente que ninguno de estos potenciales, entre los cuales también se incluye el potencial de electrodo estándar de hidrógeno, de igual manera llamado EEH, se puede determinar o medir en el laboratorio. ¿Qué es un EEH? Es un electrodo hipotético, el cual del mismo modo que cualquier otro sistema de electrodos equilibroactivos y los productos se hallan bajo una presión o actividad de 1. El sistema de electrodos es capaz de construir en el laboratorio, no porque este no posee ninguna teoría que nos permita calcular la concentración del soluto que debe disolverse para generar una disolución que contenga una actividad idéntica a la unidad. Igual, la fórmula está en pantalla. Construcción de curvas de valoración redox. Dado que la mayoría de los indicadores redox reaccionan a los cambios en el potencial del electrodo, el eje vertical en la curva de titulación redox generalmente representa el potencial del electrodo y no el logaritmo de la función P utilizada en las curvas. En el capítulo 18 aprendimos que existe una relación logarítmica entre el potencial del electrodo y la concentración del analito o titulante. A esta escala, las curvas de titulación redox se parecen a las de otros patrones de titulación, donde la función P se representa a lo largo del eje Y. Casualmente, los potenciales en el punto de equivalencia se pueden conseguir de manera accesible, ya que los dos tipos de reactivos y los dos tipos de productos tienen relaciones de concentración químicamente conocidas. Hablando del efecto de variables en las curvas de valoración redox, en capítulos anteriores hemos analizado el efecto de la concentración del reactivo y el caudal o la reactividad en las curvas de titulación. Ahora, describiré el efecto de estas variables sobre la curva de valoración redox. Concentración del reactivo. Como se muestra, las titulaciones redox del E-sistema generalmente son independientes de la dilución, por lo que las curvas de titulación redox son independientes de las concentraciones de analitos y de reactivos. Hablando del grado de avance de la reacción, el cambio del potencial alrededor del punto de equivalencia en la valoración redox aumenta a medida que avanza la reacción.
Vamos a hablar sobre los indicadores de oxidación y reducción. Se utilizan dos tipos de indicadores químicos para alcanzar los puntos finales en las valoraciones, los cuales son indicadores redox generales y indicadores específicos. Vamos a explicar los generales. Los indicadores comunes de oxidación y reducción son químicos que cambian de color cuando se oxidan o se reducen. Esto, al equipararlo con los indicadores específicos, el cambio de color de los indicadores redox verdaderos es de gran medida independiente de la naturaleza química del analito y del titulante, y dependen de los cambios en el potencial de electrodo del sistema, los cuales ocurren conforme avanza la valoración. Ahora, los indicadores específicos. Probablemente, el indicador específico mayormente conocido es el almidón, el cual genera un complejo azul oscuro al interactuar con el ion trillo duro. El mismo evidencia el punto final en las valoraciones, en las cuales se produce o reduce el yodo. Por otra parte, existe otro indicador específico que puede ser utilizado. Este se llama tiacianato de potasio. El punto final se lleva a cabo una vez que el rojo del complejo de hierro 3 desaparece, dando como resultado el descenso considerable en la concentración del hierro 3 en el punto de equivalencia. Por último, los puntos finales potenciométricos. Se logra contemplar los puntos finales para gran cantidad de valoraciones redox de esta manera, haciendo que la disolución del analito forme parte de la celda. La celda está en pantalla. ¿Para qué fin se utiliza esta celda? Para desarrollar curvas análogas al medir el potencial de esta celda a través de la valoración. Hola, mi nombre es Alisa y voy a explicar varios puntos que son planteados en el capítulo 20 del libro Fundamentos de Química Analítica. Para entender las aplicaciones de las valoraciones de oxidación y reducción, se necesita distinguir entre reactivos oxidantes y reductores auxiliares. Ejemplos de estos últimos son el zinc, aluminio, cadmio, níquel, plomo y plata. Por otro lado están los reactivos oxidantes, que su función consiste en oxidar a otra sustancia en reacciones electroquímicas o redox. Algunos son el clorito, clorato, perclorato, entre otros. ¿Qué es lo que sucede si un reactivo reacciona cuantitativamente con el analito? Lo que pasa es que ese reactivo va a ser útil como preoxidante. Todo reactivo en exceso tiene que ser retirado con facilidad, ya que éste interfiere con la valoración. Aplicaciones de agentes reductores estándar. Disoluciones de hierro. El hierro se oxida rápido por el aire en disoluciones neutras. Este se inhibida cuando entra en presencia de ácidos. Por eso es que las más estables son las que tienen concentraciones de ácido sulfúrico de 0,5 mol por litro aproximadamente. Tiosulfato de sodio. Ocurre una semirreacción en la cual oxida el ion tiosulfato al ion tetrationato. También ocurre con yodo, la cual es única. Si la disolución es incolora, puede servir como indicador en las valoraciones con el tiosulfato de sodio, la desaparición del color del yodo. Oxidantes fuertes. El ion permanganato y el ion cerio tienen disoluciones que son reactivos oxidantes fuertes con una alta similitud, aunque presentan diferencias como que el ion cerio diluido en ácido sulfúrico son estables, no oxidan al ion cloruro y se utilizan para titular disoluciones de analitos en ácido clorhídrico, mientras que permanganato se descomponen poco a poco, no puede ser utilizado para disoluciones de ácido clorhídrico, aparte que son las más utilizadas por su bajo costo. Su color en las disoluciones es muy intenso. Este se pone morado en los puntos finales. Dicromato de potasio. Generalmente son realizadas en disoluciones de ácido clorhídrico o sulfúrico, se pueden considerar muy estables y presentan un costo accesible. La única desventaja es que presenta un bajo potencial de electrodo, además de una lentitud en su reacción con ciertos agentes reductores. El cambio de color en una valoración directa es de color verde a violeta. El yodo es un agente oxidante débil, indicador muy sensible, pero carece de estabilidad, por lo que tiene una aplicación limitada. Es muy soluble y tiene una alta volatilidad. El bromato de potasio puede servir como una fuente de bromo. En este caso, el reactivo es utilizado como fuente conveniente y estable de bromo. Esta es una aplicación en la que se agrega un exceso sin ser medido de bromuro de potasio, se agrega una disolución ácida del analito y cuando se agrega el volumen conocido de estándar del bromato de potasio, produce una cantidad estequiométrica del bromo. Reacciones de sustitución.
Los métodos de sustitución son aplicados para la determinación de los compuestos aromáticos que contienen grupos fuertes, orto para directores, especialmente aminas y fenoles. En las reacciones de adición se abren dobles enlaces olefínicos. Y por último, la determinación de agua con el reactivo de Carl Fisher. Este método volumétrico es una reacción de oxidación-reducción que es específico para el agua. Aquí se da la oxidación del dióxido de azufre por parte del yodo y para estabilizarlo se le agrega piridina. Ok, ahora vamos a explicar las partes de un electrodo de vidrio. En esa imagen podemos encontrar dos tipos de electrodos, el de la izquierda que está más estandarizado y el de la derecha que podemos encontrarlo más frecuentemente porque es más comercial y es más fácil de utilizar. En el de la izquierda podemos encontrar dos tubos. El de referencia, que es el electrodo que nos va a ayudar a tener un dato de referencia con un nivel de pH conocido. Este tipo de electrodo tiene un puerto de llenado, el cual se le va a agregar esa sustancia. Luego está el electrodo medidor, el cual en el fondo de este tubo vamos a encontrar un bulbo de vidrio delgado que va a contener ácido clorhídrico y cloruro de plata bien saturados. Dentro de este también se va a encontrar un alambre de plata que nos va a ayudar para realizar los intercambios, ¿verdad? Y la medición de pH. Estos dos tubos van a encontrarse en el beaker con la disolución que necesitamos saber el pH, la disolución desconocida de pH. Luego, en el de la derecha vamos a encontrar completamente lo mismo, pero en un solo tubo. En ese podemos encontrar que tiene el mismo puerto de llenado con los electrodos de diferencia que son de plata y cloruro de plata. Y también vamos a encontrar al final de este tubo el bulbo de vidrio, que es una membrana de vidrio muy delgada, que también va a contener su alambre de cobre, de plata y la solución saturada de HCl y cloruro de plata. Ahora vamos a ver el funcionamiento de un electrodo de vidrio. Mi nombre es Juniel Barrantes Ruiz y les voy a explicar los cuidados y el funcionamiento de un electrodo de vidrio. Como ya sabemos, los electrodos son principalmente utilizados en los pHímetros, instrumentos de laboratorio utilizados para medir la acidez o basicidad de una sustancia en concreto. Y es debido a esto que es muy importante seguir una serie de cuidados y pautas a la hora de usarlo para evitar errores en la medición o daños. Primero, cuando montemos el equipo, debemos asegurarnos que su calibración sea la adecuada. Utilizando una disolución de un pH conocido, podemos hacer esto. Luego, el electrodo de vidrio, al ser una pieza fundamental, es bastante importante usarla con debido cuidado, ya que la misma, como les digo antes, tiene una membrana de vidrio con un buffer de un pH conocido en su interior. Es por esto que el mínimo golpe puede ocasionar fugas y daños en el electrodo. Finalmente, antes de utilizar el electrodo para una muestra, medir una muestra, se debe limpiar con agua destilada antes de poner en contacto el electrodo con la muestra. Ahora, prosiguiendo con el funcionamiento de un electrodo de vidrio, cuando la disolución entra en contacto con la membrana, se crea un potencial ocasionado por las diferencias de concentraciones entre el buffer y la muestra que estamos analizando. Esta diferencia de potencial solamente ocurre en la parte externa de la membrana, que es el único lugar donde los iones hidronios de la muestra pueden atravesar la membrana, puesto que el buffer, su pH se mantiene igual. Esta diferencia potencial viaja a través de un alambre que está unido desde la membrana hasta un amplificador, donde el equipo podrá leer el pH. Ahora bien, el cómo el equipo distingue de una sustancia ácida, básica o neutra, pues como ya dijimos antes, lo hace por la diferencia de concentraciones de iones hidronios, donde si el buffer tiene una concentración de hidronios menor a la de la muestra, se dice que es una disolución ácida. Por el contrario, si existe más cantidad de iones hidronios en el buffer que en la muestra, es una disolución básica. Y si existe la misma cantidad de iones hidronios, tanto en el buffer como en la muestra, se dice que es una disolución neutra. Muchas gracias. Estas serían nuestras referencias bibliográficas y eso sería todo. Muchas gracias.